Salmo capítulo 49. Vamos a leer del 1 al 10 de manera antifonal. Oíd esto, pueblos, todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea la corrupción. Pues verá que aún sus sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Vamos a leerlo todo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichoso a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Amén, tomen asiento, mis hermanos. Continuamos con nuestro salmo. Y nuestro salmo es muy cortico, muy diciente, muy sustancioso. El salmo se presenta como una meditación de sabiduría o sapiensal sobre la vida humana evaluada frente a la muerte. Muy pocos contemplamos el día de nuestra muerte. ¿O quién lo ha mirado? Por eso dice Salomón que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque cuando usted ve una persona dentro de un cajón, eso le recuerda que un día usted va a estar ahí. Pero el cuerpo, porque usted va a salir del cuerpo y tiene que ir, como decimos nosotros, a rendir cuentas. Les decía que el Salmo se presenta como una meditación sapiensal sobre la vida humana evaluada frente a la muerte. A la luz de este desenlace final, los verdaderos valores, escúchenme en esto, los verdaderos valores dejan de ser la riqueza y el éxito. No hay nada de malo con el dinero. Todos los días nos levantamos necesitando dinero. El dinero para la alimentación, para los servicios, para el transporte, todos los días lo necesitamos, y nuestro salmo no está hablando en contra de la riqueza ni en contra del dinero. Está hablando en contra de poner el corazón en eso. A la luz de este desenlace final, los verdaderos valores dejan de ser la riqueza y el éxito, y tampoco lo son los del saber. El hombre que confía en ellos se asemeja al animal que no comprende y perece. Solo quien confía en Dios puede durar más allá de la muerte. Siempre escribo mis
mis anotaciones para que nosotros estemos mirando. Porque si lo resumo, en 3 minutos se nos acaba el culto. Siempre se lo he dicho. El hombre siempre debe colocar su mirada en Dios. El hombre siempre debe saber que va a partir a cualquier momento. Por lo tanto, debe tener sus cuentas listas con el Señor. ¿Ha visto cuando el luto visita nuestra casa? Bueno, de pronto algunos no lo han visto todavía. Pero cuando el luto visita me recuerda algo que tengo que predicar, que tengo que enseñar, que tengo que hablar de las cosas de Dios. El autor del Salmo, conforme lo dice ahí, le habla a todos, plebeyos y nobles, ricos y pobres, a fin de que escuchen lo que la palabra de Dios dice sobre este tema, sobre el tema de la muerte. Recuerden que la revelación de Dios ha sido progresiva. Ha sido progresiva. En la época de la ley y los profetas y los escritos, no había tal revelación como la que existe en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Porque recuerden que cuando Pablo está caminando por esta tierra, no existe ningún compilado como Nuevo Testamento. Eso no existe. Es más adelante, y eso es lo que más me admira de mi Señor y cómo utiliza Pablo. Ya vamos a ver ciertos textos. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: mire muchachos, no se metan en estos líos, el Señor dice esto. Pero siempre la fuente de su inspiración fue la ley y los profetas. No existe ningún canon de Nuevo Testamento hasta ese momento. Si nosotros, lo hemos dicho, queremos mirar el Nuevo Testamento, nos toca partir desde el libro de los Hechos, porque el Señor viene en el cumplimiento de la ley y los profetas, viene en el cumplimiento de Juan Bautista. Él llama a sus discípulos. Recuerden que no existe Nuevo Testamento. Ni siquiera Saulo de Tarso, que después se va a llamar Pablo, sabe que las cartas que él está enviando un día van a ser parte del canon. Él no lo sabe. Él solo está enviando unas cartas porque él quiere evangelizar y llevar el mensaje del Señor a todos, primeramente judíos, luego a los gentiles. Él no sabe que él es parte de eso, como los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no lo sabían, ellos escribían, inspirados por el Señor. Joel nunca escribió y dijo: mire, yo soy parte del canon del Antiguo, aquí sale el último libro de la Biblia. No, él nunca dijo eso. Ni Pedro. Ellos escribían sus cartas y con el pasar de los tiempos, cuando ya murieron, los unos decían, los romanos le decían a los de Colosas: ¿por qué no nos manda una copia de lo que Pablo les escribió? Porque queremos enterarnos, y nosotros les enviamos una copia de la carta que Pablo nos dio. Y así es como comienzan a salir las copias, y con el pasar del tiempo nace el compilado que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. ¿Estamos? Pablo es un hombre que recibe revelación de parte del Señor. Aquí no la tienen. ¿A qué voy con esto? A que en la época de Salomón, él escribe Eclesiastés, y entonces comienzan a sacar una doctrina, no quiero herir a nadie, la doctrina de la tricotomía, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma va a condenarse y el cuerpo a la tierra. Y comienzan a hacer una cantidad de divisiones, pero cuando vamos a mirar los escritos del Nuevo Testamento, encontramos unas verdades que ya son sólidas. Yo no puedo apoyar a Pablo, perdónenme lo que voy a decir, con un pensamiento de lo que Salomón no tiene como revelación todavía. Algunos ven Cantar de los Cantares y dicen que es la carta del Señor para la iglesia. ¿Y de dónde sacamos eso? Si ese escrito es de Salomón. Salomón ni siquiera sabe que hay iglesia. Es aprender a llevar el orden en la escritura para recibir la revelación especial. Por eso nosotros muchas veces entramos y decimos: no, es que ya hay un complemento, la totalidad de la ley es el Señor, y descansamos en la gracia y el sacrificio de Él. Pero yo tengo que entender la otra parte, y por dónde vino la revelación. Pero volvamos acá. Todo hombre le va a llegar la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. ¿Separación de? ¿Me haces un favor? ¿Me prestas un vasito? De la vida.
Es la separación de, hablemos humanamente, gracias, la separación del alma del cuerpo, ¿cierto? Y espiritualmente, la separación de Dios. La separación de Dios. Ese es el castigo. No tener la armonía y la comunión con Dios. Frente a la muerte, ni siquiera el rico, que siempre ha estado tan seguro de sí mismo, tiene privilegios frente a ella. No puede negociar con la muerte. No puede negociar. ¿Recuerdan al hombre que llenó sus graneros? Una bendición que haya llenado sus graneros. Lo consiguió, conquistó, pero no lo disfrutó. ¿Y por qué? Porque él nunca se apoyó en Dios. Dijo, voy a levantar el granero. Oh, alma mía, ahora sí, llegó la hora de pasear, de viajar, de disfrutarme esto. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién va a ser eso que tú recogiste? Por eso decimos que ni siquiera el rico, que siempre ha estado tan seguro de sí mismo, tiene estos privilegios. Nadie puede salvarse, dice el versículo 8, ni dar un rescate. Por eso decimos de la revelación progresiva, porque el que escribe los salmos todavía no sabe que hay alguien que sí va a pagar un rescate. Y es el Señor Jesús pagando el rescate por nosotros. Por eso en la escritura dice la preciosa sangre. O sea que tiene un precio incalculable. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay cantidad de dinero. Estamos en el contexto, lo llamamos Antiguo Testamento, de la ley, y aquí en los Salmos. No hay cantidad de dinero que pueda comprar la vida eterna. Amén. Por eso se equivocaron los de las indulgencias. Se están equivocando los que están haciendo pactos no de acuerdo a la escritura. Cuando hablo pactos, es un solo pacto que el Señor vino a establecer. No hay dinero por cristianos que nos llamemos y hagamos negociaciones con el Señor. Solo una persona nos redime de nuestro pecado. Solo el Señor. Bueno, pero nosotros somos teólatras. Creemos en Dios, pero también la Virgen nos puede ayudar, ¿cierto? O de pronto nos ayuda José, él es padre. San José, ¿ha visto la Sagrada Familia? Pero ¿qué dice el texto bíblico? Siempre para encontrar la verdad, estás en el texto bíblico. Solo hay un mediador. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Por eso la promesa hecha a la mujer. ¿Se ha visto por un momento eso en Génesis capítulo 3? Solo quiero darle ahí una pauta. Le dice a la mujer, de tu simiente. No le dice la simiente del hombre, de la simiente de la mujer, de tu semilla. Usted sabe que la palabra simiente viene de la palabra semen, o también la palabra seminario. No se me escandalicen con las palabras. Y es semillero. Cuando hacemos seminario, estamos dando semillas para ir a sembrarlas al mundo. Y el Señor le dice a la mujer, de tu simiente. Bueno, pero era un puntico que les dejo para que ustedes vayan y estudien. Sigamos acá. Y de la simiente de la mujer nacería aquel hijo de Eva. Por eso usted ve películas como Narnia que le hablan de eso, películas de C.S. Lewis, que le hablan de esa simiente. Y el Señor Jesús es el que viene a redimir el alma del hombre. Escúcheme en algo, vamos a tener mucho cuidado porque el Señor nos ha llamado a avanzar y prosperar. Cuanto más prospera el hombre, tanto menos comprende la verdadera realidad de las cosas, y su aparente éxito acabará asociado, como dice nuestro último versículo, a los animales,
cuando el hombre no piensa. ¿Cuántos saben que no podemos pagar el día de la muerte? Pero batallamos por tener las riquezas. ¿Sí esa contradicción? No que usted no pueda luchar por las riquezas, luche. Y que el Señor sea bendiciéndolo y las consiga. Pero ya sabe que su corazón no tiene que estar ahí. No tiene que estar ahí. Solo hay un Dios que puede librarnos de la muerte. Esta mañana estaba meditando. Por alguna extraña razón el Señor le gusta llamarme 2 de la mañana y me pone esta mañana fue un diálogo con José, luego con Moisés. Moisés lanzando su vara, los magos lanzando sus varas. Y como hay veces como que se desestabiliza uno porque ve que los magos del mundo aparentemente hacen milagros. Aparentemente. Y yo me ponía a ver eso y le decía, Señor, ¿tú por qué lo permitías? Claro, el corazón de Moisés y el corazón de Aarón. Pero como las serpientes eran símbolo de la vara del poder, pues la vara de Aarón se comió el poder de Egipto. Hay veces el Señor permite que sucedan ciertas cosas como fuera de lugar para probar mi corazón. Si a alguien, un santo, le ha hecho un milagro, necesitamos sentarnos y charlar. Necesitamos entrar a la Escritura. Solo Dios es el único que puede redimir el alma del hombre a través de la persona de su Hijo amado, del Señor Jesús. Por Él nosotros tenemos entrada al reino y ya estamos acá. Y sabemos que un día, cuando partamos de esta tierra, nos vamos a ver. Esa es la promesa. Allá no vamos a llegar a decir, uy, Marta se salvó. No, bendito sea el Señor que se salvó. Acá estamos. La hermana Marta dice, ay, yo pensé que usted sí me entraba. Es un ejemplo. No, eso no va a suceder. Lo más grande y lo mejor es que nosotros podamos entender que nos vamos a encontrar. Esto en cuanto al salmo leído en el contexto antiguo, no tenían una seguridad de redención, pero esperaban un Mesías que vendría. Pero lo que no sabían del Mesías que vendría era que moriría. Por eso cuando viene en su contexto no lo aceptan. Que fue lo que escribió Isaías en Isaías 53. El siervo sufriente del Señor. Ellos siempre esperaron un Mesías guerrero como David, pero nunca un hombre que iba a venir a morir. Porque la sangre se paga con sangre. La vida del hombre, según nuestros textos antiguos, está en la sangre. Por eso se derramaba la sangre de los animales, vida por vida. Por eso el Señor Jesús entrega su vida para darnos vida. Eso es lo más grande y lo más hermoso. Este salmo leído, vamos a meditar un momentico, con el Señor y la iglesia en el sentido espiritual. El Señor Jesús, eso lo tenemos que tener muy en claro. El Señor no comparte su gloria. Por favor, ¿me lo dicen en voz alta? ¿Con quién? Con nadie. Con ningún pastor, con ningún evangelista, con ningún apóstol, con nadie. Solo hay un Dios. ¿El resto es qué? Entelequia. Es una palabra que hemos venido trabajando estos últimos días. Es el imaginario de los pueblos de que hay otros dioses. Solo hay un Dios, no existe nada más. De resto usted levanta un palo y dice que ese es un Dios, es problema suyo. O un papel o un yeso. O el espíritu de Torcoroma o de Guadalupe o lo que usted quiera creer. Pero solo hay un Dios y un solo mediador. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es importante que lo entendamos. El Señor Jesús vino a rescatar al hombre a precio de su sangre,
y nos abrió el camino nuevo, dice Hebreos, por medio de eso, de su carne, de su sacrificio. Cuando el Señor Jesús muere allá en el madero, dice la Escritura que el velo del templo se rompió de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, lo cual indica el camino que Dios abre para que el hombre tenga esa libertad de acercarse por medio del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de nada. Es el llamado del Evangelio: arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. El hombre está llamado a llorar la desgracia de lo que ha vivido. Él tiene la capacidad de reconocer quién es. Lo que no tiene la capacidad es de transformarse. Eso es la obra del Espíritu del Señor. Pero el primer paso es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. No hay nada. Y aquí con este salmo podemos invitar y dar la buena nueva a todos. La muerte ha sido vencida. Amén. Y ya vamos a mirar el texto. Y eso que tanto me espantaba a causa del pecado, porque es a causa del pecado que a mí me asusta la muerte. Porque así como entró el pecado en el mundo, con el mismo la muerte. El miedo de la muerte es el pecado. Y el pecado fue derrotado en la obediencia del Señor Jesús. Ese era el miedo. El miedo de la muerte no es el diablo. El miedo de la muerte es el pecado, la separación, por eso lo dijimos al comienzo, de Dios. La muerte ha sido vencida y ya no tiene la última palabra sobre el destino del hombre que se arrepiente. Por favor, me colaboran. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y alguien que también busque Lucas, capítulo 9, versículo 25. Amén. Mi hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Sí, ¿no? sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Nosotros recibimos una corrupción, pero recibimos también la redención no por medio de oro y plata, sino por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Lucas 9:25. Que no tenga, dígame. ¿Quién no lo diga? Amén, hermano Diego. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. ¿De qué le sirve al hombre amontonar riquezas, tener cientos y miles de mujeres y todo lo que él quiera, si el orgullo y la jactancia de lo que él ha conseguido no lo deja llegar al arrepentimiento? Por eso los procesos de Dios en nuestra vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Quien no escucha en vida la voz del Señor Jesús, del buen pastor, continuará teniendo a la muerte como pastor, porque ha vivido ya como un muerto, lejos de la intimidad con el Señor. El que no camina con el Señor Jesús, quien lo pastorea es la muerte a causa del pecado. Recuerden que la muerte está asociada con el pecado, porque la desobediencia de Adán hizo que se introdujera la muerte. Amén. Ahora alguien preguntará: ¿somos hijos de Dios y por qué morimos? Ya vamos a ir a mirar eso. Pero hay una promesa: el Señor va a venir en las nubes a levantar su iglesia. Y vendrá el Señor y reinaremos con Él. Eso es una promesa bíblica. Y si el Señor viene y nos levanta en este momento, usted no experimentará ese terror de la muerte.
No terror, temor, porque terror ya no tenemos. El temor de la muerte es ser desnudados, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece, dice el versículo 12 al 20. Y esto es una invitación a la reflexión para mirar otro horizonte a través de la puerta del dolor. Los niños pequeños lo que más les atemoriza es que sus padres mueran. ¿Eso les asusta? Que mi papito no se muera y mi mamita tampoco. Pero debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar esa confianza que nosotros ya tenemos en el Señor y caminar con el Señor. Quiero que analicemos un texto. Está en el Nuevo Testamento, la carta que les estaba diciendo Pablo, escribiéndole, el apóstol Pablo, discúlpenme, a los Corintios, capítulo 15. Primero, ¿sí? Sí, señor. Primero a los Corintios, capítulo 15. Si usted puede aprenderse este capítulo, es muy sencillo. Son solo 58 versículos. Pero a medida que vamos estudiando, vamos aprendiendo, pero me voy a detener en el versículo 54. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, porque nosotros tenemos que darle seguridad. A ver, usted tiene que darle seguridad a su papá, a su mamá, si ellos caminan con el Señor, ¿para dónde es que van? ¿Y por qué no podemos hacer asociaciones con nuestros hijos? Es increíble cuando el Señor llama a las personas. Que día veía una nota en televisión, noticiero, de un niño que quería ser ciclista. Y lo cogió una tractomula y le pasó por encima. Tenía 11 añitos. El niño le había prometido a su mami que él iba a ir al tour y le iba a ayudar y muchas cosas en la mente del niño. ¿A qué voy con esto? A que la muerte le puede llegar tanto al anciano como al joven, al niño. Y nosotros debemos de tener seguridad para dónde es que vamos y qué es lo que va a suceder. Y cuando esto, versículo 54, corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. ¿Dónde está eso? Isaías 25:8. Por favor, alguien que lo... Cuando yo leí el texto dije, yo nunca he leído sorbida es la muerte en victoria. Pero el apóstol Pablo, siempre la exégesis y la hermenéutica de su doctrina está amparada en todos los escritos del Antiguo Testamento para darnos claridad de lo que tenemos que aprender. ¿Qué dicen? Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima en todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Entendieron el texto? ¿Tiene la hermana morenita, es nueva? Ponte de pie nuevamente, quítate un momentico el tapabocas y lo lees. Léelo con tranquilidad. Escúchenlo. Destruirá a la muerte para siempre. El Señor destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Ahí el profeta está hablando o remitiéndose a la persona del Mesías que va a venir a destruir la muerte. Ahora miremos Oseas capítulo 13, verso 14. Ustedes saben que nos gusta mirar la escritura y en qué aparte de la escritura está escrito eso, para que tengamos esa base que el apóstol nos está diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Para eso son estos dos textos y ya avanzamos. Oseas capítulo 13, verso 14. Hermana Cecilia. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Aleluya. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Amén. El día en que el Señor destruye la muerte, la compasión será quitada de la vista del Señor.
¿Entienden el texto? Está hablando, y entiéndamelo en una buena manera, de esa aniquilación del pecado. Recuerde, la muerte solo viene acompañada por el pecado, y el pecado es el que la trae. El Señor al debilitar o dejar inoperante al pecado, pues la muerte ya no es lo nuestro. Por eso nosotros en vida venimos caminando y venimos disfrutando de la vida eterna. Ahora voy a seguir en el texto de 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 para que entendamos lo que el apóstol nos quiere comunicar, y el Espíritu del Señor primeramente. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya no lo va a explicar. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hermoso. Por eso cuando nosotros tratamos de eliminar la ley de nuestras vidas, no podemos mirar lo que hay en nosotros, porque la ley es la que me dice, dijo el apóstol Pablo, yo no conocí la codicia hasta que la ley me mostró que era la codicia. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, bendito mi Señor, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria que el Señor nos entrega. Terminemos con el 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, nada de lo que usted hace para el Señor es en vano. Todo lo que usted haga, así lo haga regañadientes, el Señor le recompensa. Toda la obra que usted hace para el Señor es en vano. Hoy estamos en nuestro 7º aniversario, contentos, felices. Han sido años de luchas, de dificultades, pero hasta aquí el Señor nos ayuda y nos seguirá ayudando. Entonces vamos entendiendo que la gracia infinita del Señor me lleva a reconocer mi condición a través de la ley y reconocer que soy pecaminoso. Si yo reconozco eso, el poder operativo de la muerte comienza a desaparecer, porque el Señor desaparece eso de mi vida. Pero si yo ando en el temor de la muerte, es porque la ley me está avisando de que tengo un problema judicial con el Señor. Es importante entender eso. Escúchenme en este pensamiento. Para el Señor, concédenos comprender que no sirve de nada lo que dejamos. Vuelvo y lo repito. Concédenos comprender que no sirve de nada lo que debemos dejar aquí abajo en el momento de la muerte. ¿Se lo entienden? Amén. Muy apegado a sus cosas materiales, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir? Por ahí dicen que no hay muerte con trasteo. Cuán bendecidos nos sentimos y agradecemos al Señor cuando nuestros padres de alguna manera nos acercaron al camino del Señor. Aunque sea nos dijeron, mira, existe Jesús. ¿Cómo agradece uno de hijo a ese padre que lo escucha hablando de la Escritura, hablando del Señor, escuchando música cristiana, cualquier cosa de esas? Eso queda impreso en el corazón de un hijo. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Podemos dejarle a los hijos fincas? Amén. ¿Automóviles? Sí. Pero enséñeles a que su corazón no esté pegado ahí. Ustedes saben que el dinero es circulante, ¿no? Tiene que circular. El dinero tiene que circular, para eso fue creado. Me puse a pensar en el sentido de la vida. Ya cuando uno está así ya geronte, ve uno crecer sus hijos, los ve nacer, porque uno los ve nacer.
los ve llegar a casa, uno espera que vaya creciendo, que se siente en esa sillita, que comience a crecer y ya los ve uno más grandes. Y me puse a pensar en el sentido de la vida en todo. Y el sentido de la vida no es otro que el que usted ya conoce. Dios. Porque veo al anciano cansón, molestando, no quiere nada, porque no encontró eso que el Señor quiere que el hombre encuentre en la vida. Vuelvo otra vez, hay jóvenes que parten, pero si ellos conocieron, esa es la bendita gracia. Yo soy muy cuidadoso de eso, pero en ella descanso. La bendita gracia de cuando alguno de los hijos del Señor lo conoció a Él, no importa si se haya descarriado. ¿Me escucharon? Yo no los estoy mandando a descarriarse. Después no, que sí hicieron los hermanos en el 8º año. Les hizo daño la predicación del 7º. Pero la gracia infinita del Señor por sus redimidos es otra cosa. La gracia infinita del Señor. Por eso el Señor dice, no hay hombre que me conozca y salga hablando mal de mí. Algunos se van porque el Señor así lo tiene dispuesto para enseñarnos a todos. Por eso le decía, desde los balbuceos de nuestros hijos o de los nietos hasta el desvarío de la vejez, el salmista nos dice lo mismo. Descubrió finalmente un punto de observación que le permitió tener una mirada completamente nueva. Dijo, oiga, el asunto no es cuando nazco, el asunto es cuando me vaya. Eso es lo que está diciendo el salmista. Nosotros celebramos cumpleaños, ¿cierto? Ah, bueno, el cumpleaños está. La vez pasada me dijo un pastor, ¿cuánto le quedan? Porque yo celebro los que ya he cumplido. Y él dijo, ¿cuánto le quedan? O sea, como acercándome a eso que yo quiero desconocer. El salmista comprendió, como nosotros hoy, que es preciso mirar la vida a partir de su conclusión, que es la muerte. Comencemos a mirar la vida allá y verá cómo la va a disfrutar acá. No mire la vida de allá y no mire la vida desde el ángulo de los demás. Mire la vida desde el ángulo de su final para que así pueda retomar y caminar tranquilo. Señor, voy a ser viejo. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Segundo, ¿qué hago peleando con todo el mundo? ¿Qué hago? Eso no me sirve. ¿Para qué me va a servir? ¿Para ser un viejo gruñón? Entonces, desde el ángulo de allá comienzo a decir, no, esto comienzo a arreglarlo ya. Comienzo a arreglarlo ya para no tener esos cargos después. Y eso es importante mirarlo en nuestra propia vida. Comprendió que es preciso mirar la vida a partir de su conclusión, que es la muerte. Aquí en esta vida se siente envidia de los ricos y de los poderosos. Cuando caminan en su riqueza, lo decía el hermano Félix al abrir hoy Proverbios. Y le damos ese valor a ellos de lo que verdaderamente no tienen. Porque si la riqueza tuviese ese valor que trasciende hacia la eternidad, es otra cosa. Una cosa es que usted tenga una casa, pida una finca, pida una buseta para los males. Otra cosa muy diferente es que usted tome su casa, su apartamento, su vivienda, y la convierta en un lugar donde la gente va a conocer del Señor. Ah, esa casa así redunda para lo eterno. Cuando el hermano toma su automóvil y se trae las viejitas para la iglesia, eso redunda en lo eterno. Cuando se saca para ayudar a los niños, eso redunda porque le estamos enseñando de Cristo. Por eso dice el texto en Corintios que toda la obra del Señor no es en vano, tendrá su recompensa.
El orgullo del hombre manifiesta aquí su íntima debilidad, que es su engaño. El rico se hace ilusiones casi siempre. El rico se cree eterno y no lo es. Estos días que hemos estudiado Isaías, ¿se ha dado cuenta? El rey de Tiro, con todas las piedras preciosas, se metió en la cabeza que él era Dios. Al lado del Altísimo me sentaré. A otro que le pasó lo mismo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, por donde iba, decía: yo tengo el poder de dar la vida y de matar. Mato a quien quiera y ustedes callados. Y humanamente se veía que era así. Y el Señor le dijo: no, el poder de la vida y de la muerte es mío. Así que lo postró. Hasta que termina reconociendo Nabucodonosor la grandeza del Señor. Y es importante entender esto. Dios es soberano sobre todo. Y el hombre, cuando tiene poder, su mente lo traiciona. Lo hemos dicho: cuidado con las voces que usted escucha en su cabeza. Dice el Señor, a ver, vamos a las palabras del Señor, dice: no penséis decir dentro de vosotros. Porque una cosa es lo que yo pienso y creo, y otra cosa es lo que la Biblia dice. Cuando usted tenga duda de algo, pregúntele a la Biblia. Hay un programa que se llama así, ¿no? Pregúntele a la Biblia. Ella le va a contestar. Y es importante que nosotros lo entendamos. El rico se hace ilusiones, se cree eterno y despoja la muerte de su grandeza al hombre. Hemos dicho, ¿no? El hombre en la juventud es así. En esos términos es parado, eso no respeta a nadie, se envalentona. Pero al pasar los años comienza a bajarse, a bajarse, a bajarse. Es una ley natural diciéndole: Dios lo está humillando y lo está postrando. ¿Dónde está su altivez? Y hasta ahí llega nuestro orgullo. Día de fiesta, debemos de estar hablando de ponqué, de muchas cosas, pero el Señor nos dice: siempre proyéctese. ¿Para dónde van? ¿Para dónde vamos? Luchando por el reino, enseñándole a la gente del Señor, diciéndole a los hombres que Dios restaura. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer el hombre para recibir algo de Dios? Arrepentirse. Y el arrepentimiento es reconocimiento. Y el reconocimiento, si es que el texto dice que confiesa su pecado y se aparta, pero el arrepentimiento me lleva a reconocer quién es Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta, hemos venido batallando muchos años casi en las mismas cosas, hasta que el Espíritu del Señor nos lleva a eso y nos dice: ya no más con eso. Y así es. El Espíritu del Señor es quien nos doblega. El Espíritu del Señor es quien hace la obra de santificación, aunque me deja participar. Me deja participar, pero es Él quien rompe, es Él quien cambia, es Él quien transforma. Por eso lo dijimos, el hombre tiene la capacidad de arrepentirse, pero no de transformarse. Eso es obra del Espíritu del Señor. Y la muerte nos despoja de nuestras grandezas. Y es que ve uno gente con tanta soberbia y tanta altivez en la vida, y luego los ve uno, bueno, bendito sea el Señor por eso. Bajó la cabeza un ratico. Pero que esto nos enseña que nosotros no vivamos ahí. El hombre no puede compararse en la vida ni con las riquezas ni con la sabiduría. Porque el hombre pensante, el hombre que se cree sabio en este mundo, piensa que él tiene la solución a todo. Y solo Dios tiene la solución de todo. No hay precio que pueda evitar la muerte. Ahora bien, lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Si usted leyó el Salmo, porque lo leímos, el maestro del Salmo ha definido su enseñanza como un enigma.
¿Por qué lo pone como un enigma? Porque sabemos para dónde vamos y aún así no lo contemplamos. Parece raro, ¿no? Sé para dónde voy, la muerte, pero no quiero contemplarla, como si no existiera. Por eso lo llama un enigma en la mente del hombre. Como el hombre que está en un problema se embriaga y él cree que porque se embriaga va a salir del problema. El problema tiene que enfrentarlo. Les decía que el maestro del Salmo ha definido su enseñanza como un enigma o como un proverbio. Enigma habla de algo que está escondido, algo que resulta difícil verlo. Esos son los enigmas. Y ahora vamos a esta otra parte. Es verdad que el hombre es maestro en el arte de hacerse ilusiones. ¿Usted se hace ilusiones? ¿Sí? ¿Matías se hace ilusiones? ¿Está bien? Quiero que entendamos lo que la Escritura dice. El hombre es maestro en el arte de hacerse ilusiones y se muestra muy hábil a la hora de utilizar la razón para engañarse a sí mismo. A ver, digámonos una verdad. ¿Vamos a morir? ¿Cuál es la única cláusula de que no muramos? Que el Señor venga por su iglesia. Arrebatamiento. De resto, un día vamos a estar en la pijama de madera. Allá nos van a acostar. Pero lo importante aquí de nuestro texto es, cuando llegue ese momento de cruzar el umbral, ¿está usted seguro para dónde va? Si usted tiene una inseguridad en su corazón, revísese. Si es pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y si es la ley del Señor, clame a la gracia del Señor para que su mente pueda estar tranquila con la ley del Señor, porque el Señor ya lo redime. ¿Sí me estoy comunicando o los confundo? ¿Mucho término? Si estoy mal, la ley me hace sentir que estoy mal y tengo que arrepentirme de mi pecado. Pero si yo no estoy viendo un pecado en mi vida y siento que la ley me está enjuiciando, como dijo Corintios 15, debo mirar más. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual me imparte de su gracia. Amén. Hablamos a los familiares del camino eterno porque vamos a caminar con el Señor. Si su papá caminó con el Señor, usted lo volverá a ver. La desesperanza del otro ser humano que no se arrepintió es que nunca volverá a ver a nadie. Y quedará atrapado en sus propios pensamientos. Ese es su tormento. Una batalla bastante dura, según dice Lucas, en la ilustración del rico y Lázaro. El rico, entre comillas, parece ser un hombre de fe, o un judío mejor, porque le dice: Padre Abraham, déjame salir de acá. ¿Y qué le dice Abraham? Amén, tienen la Biblia, léanla. Tienen la ley y los profetas, léanla. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Dejemos de hacernos ilusiones, dejemos de ser hábiles en la mente, reconozcamos que nos engañamos. Me engaño con un amor diciendo: esta es la mujer de mi vida, y no era. No era ni de subida ni de bajada. Me equivoqué. Este era el negocio perfecto. Este es el mejor amigo. Mi familia me va a acompañar siempre. Nos engañamos. Nos engañamos. Dios ha trazado un camino y ese es el que tenemos que caminar. El Señor Jesús dijo: yo soy
el camino, la verdad y la vida. Y ese es nuestro trabajo de comunicarle a los demás. Invitemos a la gente a conocer del Señor. No los entre con tanta facilidad, porque no es así, no funciona. Eso es una mentira. Eso es una mentira. La boca de mi precioso Señor, cuando Él habló, dijo: arrepentíos y convertíos. La boca del último profeta, que fue Juan el Bautista, dijo: arrepentíos y convertíos. Y la boca de todos los profetas, de ahí para atrás: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. No hay otra entrada. ¿Quiere llenarse de ilusiones? Llénese. Pero su fin va a ser desastroso. Hay que escuchar la Biblia y hay que entender lo que la Biblia dice. Amén. Y esto es una verdad que camina con nosotros. He tenido familiares que aman las ánimas benditas y creen al Señor a su manera. Y mi deber como predicador es decirle: eso es una ilusión, como dice el vallenato, una ilusión perdida. Eso es una ilusión perdida. Ponga más bien su corazón en las manos del Señor y el Señor nos ayudará en medio de nuestras debilidades, pero tendremos, como lo cantamos, el último himno, el himno de victoria, que la victoria es nuestra. Vamos a orar, mis hermanos.